Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a presentar nuestro primer taller para empezar a entender el uso de una excelente herramienta de Google que se llama Google Document Artificial Intelligence, Document AI. Esta herramienta nos permite leer archivos no estructurados, archivos generados con herramientas, y esta gran herramienta recientemente me enteré de su existencia, y como nosotros estamos en el mismo contexto, en el mismo camino, aunque con herramientas y métodos, instrumentos muy diferentes en su volumen y cantidad económica de los recursos, pero vamos caminando en el mismo sendero. Hoy, como siempre lo he dicho, he estado aprendiendo de estos grandes desarrolladores, y como siempre en las escuelas, cuando era mucho más joven, siempre teníamos seminarios de los grandes centros de matemáticas donde leíamos sus papers y tratábamos de entender primero para después poder hacer algo similar. En este contexto, lo primero que hice hace un par de días es buscar toda la información existente, que afortunadamente hoy en Internet existe muchísima, y vi un conjunto de 7 videos excelentes todos. ¿Y qué es lo que me puse a hacer? Leerlos, estudiarlos, analizarlos, pero con mucho paso lento, porque, como siempre digo, tengo mucha prisa y necesito hacer las cosas bien, pausadas, y como siempre digo, una sola cosa a la vez, pero una sola vez. Hoy voy a dedicarme a ver el primer video y esto lo voy a compartir con ustedes. Pero ¿cómo lo hicimos? Bueno, el video que aquí se encuentra es un video que obviamente lo ofrece Google de forma gratuita en la nube. Aquí les compartí. Y lo que hice fue verlo, analizarlo completamente. Son videos cortos, muy bien estructurados, y lo estuve analizando, leyendo. Y como aquí traemos un problema, los que somos de América Latina, nuestro idioma nativo no es en inglés, y para entender es mejor verlo 20 veces, pausarlo, ir anotando y después intentar ponerlo en español para que la comprensión sea muy amplia. Entonces, ¿qué hicimos? Usamos ahora sí que en la casa del herrero asadón de acero, no de palo. Entonces, con las técnicas que ya conocemos y queremos compartirlos en el taller, hicimos una extracción del código, más bien del video. Lo pasamos con herramientas de inteligencia artificial para hacer una transcripción automática del texto, pero también hicimos con inteligencia artificial una traducción al español de forma automática. Entonces tenemos dos textos: la transcripción absoluta del texto en inglés y la transcripción en el español de ese mismo texto, y con eso pues, empezamos a analizar, y eso es lo que queremos compartirles. Y eso es lo que vamos a hacer para cada una de las 7 versiones, y yo les compartiré aquí en este pequeño cápsula nuestros comentarios, y aquí en nuestros talleres vamos a compartir este material, que va a ser un archivo Word donde vamos a ir poniendo la imagen de la presentación, tal cual como lo hizo el expositor, de manera extraordinariamente bien pausada y didáctica. O no por algo, Google es una de las compañías que mejor transmite su conocimiento. Y entonces, aquí del lado derecho pusimos la transcripción absolutamente tal cual, cruda, raw, y del lado izquierdo pusimos nuestra interpretación en un español para poder entenderlo mejor. Entonces, en la presentación del expositor, lo dice claramente. No lo voy a poner, sino simplemente lo voy a transcribir en español,
y platicar. Él habla de que es el futuro de los documentos y es una nueva serie de Google. Y este documento o este video es para ayudar a los desarrolladores a aprovechar al máximo los datos que están en archivos no estructurados usando el servicio Google Document AI. Hoy, como siempre lo comentan, las empresas tienen una gran cantidad de información en documentos no estructurados. Y por eso es tan importante que tengamos herramientas para poder extraer la información, el valor importante que tienen. Y, por ejemplo, en esto tenemos archivos PDF, como correos, formularios, contratos, etcétera, que la empresa genera a diario en cantidades enormes. Esto le llaman datos desestructurados o datos oscuros, porque no se saca tan fácilmente la información de ahí. Entonces, esto es importante tener. Es decir, como dice el expositor, las empresas están sentadas en una mina de oro y de diamantes, y nosotros somos joyeros y queremos vender joyas, pero tenemos primero que sacar el valor de estas minas de oro y de diamantes. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues hay varias formas, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de formatos. Y como lo dice el expositor, hay 3 métodos, realmente hay muchos más, pero son 3 muy bien sistematizados. En primer lugar, pues es tener los datos, analizarlos manualmente y sacar por medio de personas que lean el archivo, vaya tal vez subrayando y con el ratón sacar los elementos e ir generando unas estructuras para meterlo, por ejemplo, en bases de datos o en archivos más estructurados como JSON, pero eso tiene una gran problemática que requiere mucho tiempo y dado que hay una gran intervención humana, puede ser muy viable tener errores. Es propenso. Entonces, como dice, esto requiere una inversión de tiempo significativa y este proceso es propenso a errores. Otro elemento, otra forma es las formas semiautomáticas, donde podemos también, por mecanismos de OCR, etcétera, tener mucha información y de manera más o menos semiautomática sacar los textos. Sin embargo, esto también está con cierta problemática porque se requiere que le digamos exactamente de qué tipo de procesamiento hay, cuál es la estructura del documento, que el archivo sepa que en la parte superior vienen los datos, en la medio y así, y como irle guiando, ya no manualmente, pero sino semiautomáticamente, para que se extraigan los textos, pero requiere intervención humana. Y la última y la más importante ahora, dada el gran avance que se tiene en la inteligencia artificial, y esto sobre todo en la inteligencia artificial asociada a textos basado en el lenguaje natural y los nuevos adelantos a partir precisamente de mecanismos de la atención, es todo lo que necesitan, los transformers, los transformers de oraciones y todos los lenguajes extensos, modelos de lenguaje extenso que existe hoy en día. Esto y a partir del mecanismo de inmersión de palabras en espacios vectoriales, que eso lo hemos platicado ampliamente en las cápsulas, este nuevo enfoque que tiene, digamos, 2012, 13, 14, en realidad 18, 2018, ha venido el boom. Podemos darle a la máquina previamente entrenada un archivo y que de manera automatizada saque el contexto, saque la información, lo clasifique. Y esto es gracias entonces a la inteligencia artificial, al machine learning empresarial usado, pero sobre todo también a el lenguaje natural, al procesamiento del lenguaje natural. En estos últimos años ha tenido una ascensión, una aceleración inmensa en sus cambios. Esto también
permite después, con herramientas poderosas, ejecutar grandes volúmenes y aumentar la escalabilidad según el conjunto de documentos. Entonces, esto es muy importante y en este contexto, pues hay una serie de herramientas, no solamente de Google, sino de todos los grupos, que proponen ya herramientas para entender y analizar. No es lo mismo analizar solamente, sino entender lo que está y que de manera muy sencilla se entiende gracias a las oraciones que están en todos. Pero para poder tener las oraciones, necesito sacar los textos, las entidades y tener herramientas. Entonces, todo esto es lo que hoy en día se está integrando en servicios en la nube como este software. Así, pues tenemos muchos elementos, como lo dice, se puede incorporar muchas formas diversas de documentos no estructurados y el proceso es, como lo muestra el expositor, es leerlo, entenderlo y después hacerlo útil utilizando precisamente herramientas de inteligencia artificial. Entonces, todos estos elementos son muy importantes para poder avanzar y hoy en día se pueden analizar, como lo dice el expositor, diferentes tipos de formularios, por ejemplo, pasaportes, tarjetas de identidad en diferentes países, licencias, el INE, o formularios previamente establecidos y llenados, inclusive llenados de forma manuscrita, y es una gran oportunidad para poder automatizar el proceso de extracción y sobre todo de comprensión de los documentos. Y esto es gracias a los grandes adelantos, entonces, de la inteligencia artificial en su aspecto de textos, que se llama hoy en día de manera muy importantemente promovida, la inteligencia artificial generativa. Y esto es lo que nos platica en su primer enfoque este autor, que seguiremos después en las segundas y hasta la séptima video, y lo comentando en nuestro enfoque. Y esto es también parte de los cursos que nosotros ofrecemos, no ahora, sino desde hace muchos años, en nuestro canal y en nuestro Meetup, donde compartimos el conocimiento. Esto es todo por hoy y nosotros esperamos poder usar de manera exhaustiva esta herramienta en conjunción y en sinergia con los desarrollos que hemos estado haciendo, que hemos compartido en nuestro canal y en nuestro Meetup. Esto es todo por hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.